Los Beatles y yo, Salvador Mendiola, para Víctor Roura. ¡Qué emoción! Por fin me lanzo de este modo a contar la historia que siempre he querido contar. Una historia que no encontrarán en ningún otro lugar. Esta no es la historia de John, Paul, George y Ringo. Es la historia de todos nosotros, vista a través de su música. Una historia que yo, el poeta Salvador Mendiola, cuento para nosotros. El título lo dice todo. Los Beatles y yo. Quiere ser el punto exacto donde el fenómeno cultural más grande del siglo XX se encuentra con mis recuerdos, mis decisiones y mi propia identidad de escritor libertario. Pero ojo, esto no es una biografía, es una confesión ética y política. Si todavía tiene sentido la palabra, esto es un manifiesto situacionista y jipiteca, un manifiesto contracultural y emancipador. Y para que este viaje íntimo tenga pleno sentido, vamos a empezar por lo grande, la teoría. Antes de bucear en mis recuerdos, necesito definir mi mapa. ¿Qué entiendo por rock? ¿Qué significa la contracultura de los años 60 del siglo pasado para mí? Y crucialmente, ¿cuáles son mis Beatles en lo más particular de mi yo? Una vez establecidos estos cimientos, cada capítulo de esta serie quiere ser una inmersión profunda en una canción, un álbum o una época, pero el foco siempre seré yo, porque la música de los Beatles es ante todo una propiedad emocional de cada uno para sí, una vivencia que se comparte sin repetirse. En los Beatles y yo voy a explorar cómo la rebeldía de Twist and Shout me ayudó a tomar una decisión arriesgada, ser poeta y periodista. Viajaré al momento en que Penny Lane se convirtió en mi consuelo en un momento de pérdida y duelo. Analizaré cómo su experimento en el Sargento Pimienta me enseñó a no tener miedo de romper mis propias reglas. Ellos fueron el ente a través del cual entendí la contracultura, la paz y sí, también la complejidad de las rupturas, hasta la necesaria ruptura de mi propia beatlemanía. Para ser el poeta feminista, anarquista y libertario que ahora se comunica con ustedes de esta manera, justo ante la realidad pura y seca y la fantasía imaginaria húmeda de la inteligencia artificial. La promesa del vínculo y en el enunciado los Beatles y yo, el nexo y es el más importante. Es la promesa de que aunque los Beatles sean universales, su efecto en mí es intransferible. Yo soy el que los vive a ellos y no son ellos los que me hacen vivir a mí. No soy un fan idólatra del cuarteto, ni quiero repetir sobre ellos lo que ahora se encuentra tan fácilmente por internet. Quiero compartir mi verdad según el vehículo universal de los vivos. Prepárense entonces para la nostalgia, la reflexión y sobre todo para darse cuenta
de que no estaban solos al sentir que Hey Jude fue escrita solo para ustedes. Los invito a este diálogo unilateral que he mantenido con la banda durante toda mi vida. Así que ya saben, trataré de no decir nada sobre los Beatles que ya esté presente en libros, artículos, documentales, películas o acontecimientos telemáticos audiovisuales. Ya no son estos tiempos para jugar a ser nada más la enciclopedia de los Beatles. Por eso, aquí quiero ser yo mismo, hablando en forma audiovisual sobre ellos. Entonces, la serie subterránea y contracultural, Los Beatles y yo, empieza ya. Espero que disfruten reviviendo estos momentos conmigo. La teoría de mi historia, rock, contracultura y la síntesis Beatle. Bienvenidos al inicio oficial de este viaje travieso. Y antes de que nos sumerjamos en mi primera adolescencia escuchando los álbumes Please Please Me y With the Beatles, o en el día que comprendí el significado psicoanalítico profundo de Strawberry Fields Forever, tenemos que poner las cartas del pensar crítico sobre la mesa. Si la historia es los Beatles y yo, primero debemos definir los términos del encuentro. La teoría no es aburrida, es el mapa que explica por qué ciertas canciones de los Beatles terminaron esculpiendo mi personalidad. ¿Qué es el rock y por qué importa? Para mí, el rock es mucho más que un género musical, es un acto de ruptura. Cuando el rock and roll nació, no fue solo una mezcla de blues y country, fue un grito que le dijo a la generación anterior, los tiempos están cambiando, sus reglas no aplican aquí. El rock encapsula energía juvenil, es un pulso indomable, es la adrenalina que te hace bailar sin pedir permiso y tomar decisiones impulsivas. Electricidad como declaración. La distorsión y el volumen alto no son solo ruido, son el sonido de la disidencia. Es la antítesis de la orquesta pulcra y controlada. La primacía del sentimiento. El rock, en su esencia, valora más la emoción cruda, la autenticidad, aunque sea fingida, y la urgencia, más que la perfección técnica. En el contexto de esta serie de los Beatles y yo, el rock es el vehículo, es la velocidad, el ritmo y la potencia que le dio a los Beatles la plataforma para decir lo que querían decir. Sin la explosión del rock, no hay Beatlemanía, solo una banda pop más hubiera sido. La contracultura, el sentido del no. Si el rock es el vehículo, la contracultura es el destino intelectual. La contracultura de los años 60 fue la respuesta organizada al establishment o sistema tardocapitalista de la posguerra. La política de guerra fría, la rigidez social, el materialismo ciego y el conservadurismo moral. Para mí, la contracultura significa el coraje de la alternativa,
Es la creencia de que existe una forma más humana, más libre y más consciente de vivir. Este movimiento se manifestó en rechazo social, la barba, el pelo largo, el desaliño programado, los colores vibrantes, estilos que eran en sí mismos declaraciones políticas, exploración de la conciencia, el interés de la contracultura por las filosofías orientales, la psicodelia y la búsqueda de la expansión mental, el camino que por supuesto influenció a los Beatles. Paz sobre guerra, la sustitución de la agresión del rebelde sin causa por el amor, el famoso Make Love, Not War. La contracultura es el contenido de esta serie, Los Beatles y yo. Es la idea de que la música no solo te hace bailar, sino que te mueve a pensar y a cuestionar la estructura de la sociedad en la que vives. Mis Beatles, la síntesis perfecta. Aquí es donde todo se une y donde nace el yo de esta historia. Los Beatles no inventaron el rock. Eso fue un asunto de Chuck Berry y Elvis Presley. Ni inventaron la contracultura. Eso fue más bien un asunto de Allen Ginsberg y Jack Kerouac. La genialidad de los Beatles, y por lo que son fundamentales para mi historia, es que fueron los traductores y sintetizadores de esa era. Mis Beatles son la banda que globalizó el rock, lo hicieron accesible, inteligente y sofisticado, pasándolo de la simple rebeldía del ruido de garage al arte electrónico de vanguardia. Musicalizaron la contracultura, convirtieron las complejas ideas de liberación, misticismo y paz en hits de 3 minutos. Le dieron una banda sonora al gran cambio. Hicieron de lo personal algo universal. Ellos fueron capaces de tomar sus viajes internos de las drogas a la meditación y transformarlos en algo que millones de personas podían sentir en sus propios dormitorios. Por lo tanto, mi historia con los Beatles es la historia de cómo la energía del rock, canalizada a través de los ideales de la contracultura, se convirtió en el espejo donde pude verme a mí mismo y finalmente construir mi propia identidad de poeta. El rock y yo. Yo no me metí al rock para entretenerme. No vine al rock a envejecer en paz como triste lumpen dócil, ni a ponerle fondo musical a la vida cómoda y boba del que ya se resignó a ser otro abuelito rockero yeye domesticado, con su diálisis y su oxígeno. Porque el cuerpo en mí se desborda y la rabia se vuelve trinchera porque el sonido, cuando arde, rompe el círculo vicioso del sexo patriarcal, del dinero convertido en fetiche, de la política que se maquilla de pueblo. Y en definitiva todo eso solo organiza espectáculo y miseria con etiqueta de bienestar. El rock que a mí me importa no acompaña, interrumpe, no decora, desarma. Los Beatles no son altar, son el archivo incómodo. Los Beatles
No son para mí un altar sagrado. No los escucho como ídolos ni como genios sin mancha. Me interesan como archivo incómodo, como el síntoma que la industria no se dejó maquillar del todo. No los interpreto por sus armonías, sino por lo que activaron sin querer: deseo colectivo, ruptura de formas, momentos donde el lenguaje se volvió cuerpo y el cuerpo se volvió resistencia. Yo no me baño, yo no me corto el pelo, yo no me cambio de ropa. No los consumo a los Beatles como nostalgia por lo que ya no será. Los leo como grieta que arde. Si su música sirve para interrumpir, para organizar, para encender, entonces no son ídolos, son puentes que cruzamos para incendiar el decorado. Y nadie, si no es personaje de película de Leo Carax, se quedaría a vivir para siempre en un puente, ¿verdad? El amor libre como decorado y propiedad. El problema es el decorado. Sí, los Beatles vendieron amor libre, psicodelia, espiritualidad oriental, pero lo hicieron desde el confort burgués, desde el contrato millonario, desde el estudio insonorizado de su propia empresa capitalista. Su All You Need Is Love fue menos práctica radical que una melodía anestésica para el statu quo que se conforma nada más con eslóganes. Activaron deseo, sí, pero nunca disputaron los cimientos de la propiedad privada patriarcal y capitalista. Mientras la contracultura de su tiempo cuestionaba el matrimonio como contrato de exclusión, la monogamia como vigilancia emocional y la familia nuclear como unidad de control, los Beatles ofrecían una solución armónica, una melodía mental que no incomodaba en las bodas pequeño burguesas. Su amor no desobedecía, maquillaba, no rompía, acompañaba. Lo que vendieron los cuatro de Liverpool fue armonía emocional empaquetada en vinilo, lista para el mercado global. Un sonido seguro, perfectamente domesticado. No hubo gesto político que pusiera en crisis el amor como propiedad, como jerarquía, como miedo. El verdadero amor comunal libre, el que arde en los márgenes, no es consigna, es organización afectiva que rechaza la exclusión. El amor libre de los Beatles fue de tarjeta de San Valentín, bello en la forma, domesticado en la función. Su mérito no fue encarnar la desobediencia, fue perfeccionar el espectáculo de la disidencia. Pero hay, sin salir del estudio insonorizado de Abbey Road, psicodelia, diseño sonoro, no fisura vital. Los Beatles y el LSD fueron diseño, no trance. Su acercamiento al LSD fue comercial, controlado, profesionalizado. No fue trance colectivo ni práctica vital. Fue diseño sonoro para el consumo, psicodelia sin cuerpo, espiritualidad sin herida, decorado, no ritual. La ingesta de enteógenos, hongos, ayahuasca, peyote, LSD, no es evasión ni espectáculo, es reconfigurar la percepción, romper la linealidad del tiempo,
desbaratar al yo, acceder a memorias que el capitalismo farmacológico quiso domesticar. Para la contracultura profunda, la ingesta de enteógenos no fue evasión ni espectáculo visual, fue técnica de reconfiguración radical, herramienta para romper la linealidad del tiempo, desbaratar el yo, acceder a territorios internos y memorias que el capitalismo, ya lo dije, quiso domesticar. El cuerpo en trance no es ornamento, es territorio de disputa simbólica, altar sin templo, archivo encarnado. Los Beatles viajaron, pero no ardieron. Llevaron la psicodelia al estudio insonorizado de EMI. El viaje no fue hacia adentro para transformar la comunidad, fue diseño sonoro para consumo masivo. El LSD se tradujo en reverberación electrónica y estructuras musicales no convencionales, sí, pero todo bajo contrato millonario para vender mercancías. Su psicodelia fue puro ornamento de alta fidelidad, tarjeta postal exótica, pero no fisura vital. La contracultura no murió en los 70s, se camufló. La contracultura no murió, se disfrazó, se puso nuevos uniformes de desquiciamiento del orden establecido. Ya no grita desde Woodstock, ni se disfraza de punk en el Chopo. Hoy vive en los márgenes, en los cuerpos que no encajan, en los gestos que no buscan likes ni aplausos. Vive en el poema que no se imprime, en el beat que no se monetiza, en el cuerpo que arde sin pedir permiso, en el graffiti hip hop que vandaliza el olvido urbano, en el gesto que no quiere ser tendencia, no es estilo, es posición encarnada. La contracultura no se imprime, se filtra, no vive en camisetas ni en playlist, vive en mercados, en cocinas, en rituales populares. No busca visibilidad, quiere romper el decorado. Mientras el algoritmo domestica el deseo, la contracultura lo desordena. Mientras el espectáculo maquilla la rabia, la contracultura la convierte en organización afectiva. No busca ídolos, busca grietas que ardan, fisuras que arden, las bandas que sí incendiaron el decorado. Mientras el mundo ardía, los Beatles grababan discos para vender de modo masivo, pero hubo quienes sí incendiaron el decorado y echaron abajo el teatrito del falso bienestar. Hubo quienes no cantaron para gustar, cantaron para desordenar. MC5 gritaba "Kick out the jams" como consigna política, aliándose con las Panteras Negras. The Fox mezclaban poesía beat, obscenidad y antimilitarismo desde iglesias abandonadas. Jefferson Airplane, en una azotea de hotel de paso, encarnaba psicodelia feminista y espiritualidad vívida. Khan improvisaba con LSD en castillos, buscando trances colectivos. Os mutantes desafiaban la dictadura brasileña de gorilas populistas
y lo hacían con humor, distorsión y antropofagia cultural. Y en México también hubo grietas que no buscaron la fama. La revolución de Emiliano Zapata fue silenciada tras el halconazo. Three Souls in My Mind bajó el rock al cuerpo de la gente real de la cárcel de Santa Marta, Catitla, y de todo el entonces miserable Distrito Federal. Toncho Pilatos fusionó lo mestizo con lo incómodo y luego Botellita de Jerez se lo regaló a Telerisa. Los Duk Duks fueron censurados por su independencia. Náhuatl integró cosmovisión indígena y crítica social, invisibilizada por el canon oficial de la música mexicana. Estas bandas no buscaron fama, buscaron la fisura, romper lo aburrido del gran bostezo en la catástrofe tranquila, pero miserable del populismo nacional. Tranquila sí, pero miserable del populismo nacional. No cantaron para gustar, cantaron para desordenar. No fueron ídolos limpios, fueron grietas mugrosas que ardieron. El rock para esas bandas no fue acompañamiento, fue interrupción, fue el lugar donde el lumpen dejó de mirar y empezó a gritar. El rey va desnudo. Mención aparte y más amplia, digo, vaya ahora para el hangar ambulante. El hangar ambulante tocaba desde el barrio, sin maquillaje, blues de Chicago para que te cagues en la que te chicagueó. Esta banda de brevísima existencia fue un auténtico altar sadiano jipiteca de la onda neta, sin permiso. No obedecieron al Tlatoani de mensos José Agustín y no se dejaron llevar por la peda como el Búker Jesús Luis Benítez, ni por la pendeja total de Parménides García Saldaña, que fue novio oculto, dicen, de la tal Margot Glantz. Su sonido, el del hangar ambulante, era rudo, visceral, sin filtros. Vivieron la música como trance místico sin Dios ni amo. Lo que existe de ese rock rebelde es testimonio crudo de una psicodelia mestiza, incómoda, profundamente local. Su estética no fue postar hippie con flores en el pelo de San Francisco de Asís. Fue resistencia jipiteca, mezcla de espiritualidad callejera, desobediencia sonora y afecto comunitario. Cada riff chirriante era una rajadura en el tinglado populista. Cada verso una invocación sin permiso. No ofrecieron espectáculo, ofrecieron trance brutal. Y en ese trance el barrio se volvió templo y el ruido ceremonia. La contracultura no maquilla, ya dije, incendia. No quiere conquistar el poder ni decorar la rabia. Quiere romper el decorado, desordenar el deseo. En tiempos donde el algoritmo domestica la emoción y el espectáculo maquilla la resistencia, la contracultura se vuelve territorio de interrupción. Es amar sin propiedad, es usar enteógenos como acceso a lo sagrado, es rechazar la religión institucional, es disputar el espectáculo desde adentro. Los Beatles activaron deseo colectivo,
y rompieron formas musicales, sí, pero también fueron absorbidos por la industria. Maquillaron la rabia y terminaron acompañando la vida pequeño burguesa del oyente anestesiado que va regando naftalina por la siguiente diálisis. Su psicodelia fue mero decorado de portada de disco del Sargento Pimienta y la madre perversa de Tamputa. No trance de cambio, sino pura tranza de dar cambio de billete de roble en centavos de manzana. Su espiritualidad fue estampita con escapulario y no ritual con sangre de amor derramada. Su amor libre fue melodía mental, no práctica vital. La contracultura no busca ídolos, busca grietas, no quiere ser tendencia, quiere incendiar el decorado, quiere acabar con el teatrito. Ahora que tenemos ya el marco teórico, estamos listos para pasar de la idea a la anécdota. En el siguiente paso de esta serie, los Beatles y yo viajaremos a la ocasión Beatle que lo cambió todo para mí y para siempre. El encuentro místico, diciembre 1963. Si la memoria no me traiciona, la primera vez que escuché la música de los Beatles fue cuando yo tenía 11 años, en diciembre de 1963. Sucedió durante las fiestas de las posadas, en la sala de la casa de mi tío, entre comillas, el doctor Luis Rivera Pérez, un buen amigo de mi padre y de la familia Mendiola Mejía, a que por cariño convertimos en tío. Él era, en ese entonces, el psicoanalista de la actriz Graciela Doring, y ella misma en persona llegó a la fiesta esa noche. Venía radiante de pasar varios meses viviendo en Londres, Inglaterra, ciudad a donde entiendo que había ido a estudiar actuación para perfeccionarse, porque Graciela Doring tenía en 1963 24 años y ya era toda una estrella de las telenovelas en una televisión de blanco y negro que solo contaba con 4 canales. Como regalo de Navidad, la actriz le llevó a mi tío Luis una caja de botellas de whisky White Horse, el predilecto de él y de mi padre, obsequio que permitió que ambos se concentraran en degustar jaiboles en la cantina casera de mi tío. Y para que los escucháramos en la fiesta como la gran novedad inglesa del momento, ella también trajo a la posada de ese sábado los dos primeros long play de los Beatles, Please Please Me y With the Beatles. Nos informó que ambos discos habían sido publicados ese mismo año y que se habían convertido uno tras otro en el número uno de ventas en Inglaterra. Esto era inusual con la música que interpretaban, pues era música para adolescentes y la gente joven en ese momento no compraba discos de larga duración de forma compulsiva. Por ello, el segundo álbum, ella lo había pedido por adelantado a través del correo postal y lo traía a México recién salido a la venta en Inglaterra, según nos informó. Ella también nos dijo
que las canciones de los dos álbumes sonaban todo el tiempo en la radio inglesa y en todos los lugares donde se reunía gente joven, porque los cuatro Beatles eran el acontecimiento pop del año en Londres. La gran novedad estaba en que no eran un mero reflejo, sino otra alternativa a la mundialización de la cultura americana del norte. De tal manera, los cuatro mechudos de Liverpool tenían gritando y bailando de forma frenética a la juventud de buena parte de Europa. Era el inicio de la beatlemanía. El público los admiraba y los criticaba por todo: los peinados con fleco, el vestirse con traje y corbata y ya no con chamarra de cuero, y también por la forma desenfadada en que se comportaban en escena y las ocurrencias que tenían durante las entrevistas. Pero lo que todo el mundo admiraba de inmediato era la calidad de su música. Muy pronto, los adultos de aquella reunión navideña, como era de esperar, dijeron que los Beatles estaban bien para los jóvenes y regresaron a sus asuntos de adultos. No prestaron más atención a los dos discos que allí sonaban a todo volumen. Algo parecido ocurrió con la chiquillada, que después de escuchar la presentación de las grabaciones, regresó corriendo y contenta al festejo de la posada de esa noche del sábado 21 de diciembre, con las letanías, las piñatas, la colación, el ponche caliente y el relajo correspondiente, todo detenido momentáneamente por la llegada de la intérprete de Aurora Ferralde en la telenovela Teresa. Solamente mi primo Luis Rivera, de 12 años, y yo, de 11, nos quedamos parados junto al tocadiscos, escuchando como hipnotizados esa música, en verdad fascinante. Ella, la hermosa mujer joven que era Graciela Doring, al notar nuestro auténtico asombro e interés preadolescente por lo que estábamos escuchando, nos contó visiblemente emocionada todo lo que sabía acerca de esa nueva banda de rock. Una banda que no era y sí era como todas las demás del momento, porque a primera impresión los Beatles sonaban de veras muy diferente a todos los demás, desde antes de Elvis Presley hasta The Shadows y The Beach Boys. Para el gusto y entender de Graciela Doring, los cuatro Beatles no se parecían a nadie de la música popular del momento. Ella los veía distintos no solo por los peinados, sino porque tenían ese don especial de congregar multitudes ruidosas de adolescentes de ambos sexos, aunque con claro predominio femenino. Multitudes que gritaban, lloraban, aullaban y pataleaban sin parar a la vista o escucha de los cuatro greñudos de Liverpool. Así estuviera nada más oyéndolos en la radio o contemplando su foto en una revista o en las páginas de los periódicos. Tal era la novedad de los Beatles y su efecto sobre las masas. Eran la fuente de una histeria colectiva como la provocada antes por Elvis Presley y las grandes estrellas de cine. Pero la diferencia fundamental era que los Beatles provocaban una histeria que esta vez parecía un embrujo incontrolable, como el del flautista de Hamelin, algo que salía más que nada de esos discos negros de vinilo que ya se vendían por cientos de miles y que estábamos escuchando junto con Graciela Doring esa vez de diciembre de 1963. También esa vez, hace ya más de 6 décadas,
Graciela Doring nos explicó que la palabra Beatles o Beatles era un término inventado, un neologismo fabricado al unir dos palabras inglesas, beat y Beatles. La primera puede significar golpe, ritmo, compás, latido o pulsación. Y la segunda significa escarabajos, insectos. La intención era unir el espíritu de los beatniks o existencialistas con el de la música de la banda Los Crickets o Grillos que acompañaban al rockero pop Buddy Holly. Así se puede decir que Beatles quiere decir algo así como escarabajo del ritmo pesado. La música que salía de las bocinas de la consola tocadiscos de la sala de la casa de mi tío Luis era en verdad magia fascinante esa noche, seductora, única, porque nunca en mi vida había escuchado algo tan brillante y alegre. Graciela Doring todavía no había oído a los Beatles tocar en vivo, solo los había escuchado por la radio y visto en la televisión. Por eso, a mí no me cabe la más mínima duda de que el gran éxito de los Beatles fue y ha sido más que nada en forma de grabaciones electrónicas que se reproducen electrónicamente, un objeto fantástico como mercancía de la sociedad del espectáculo, un raro producto de la reproducción técnica de obras de arte. The Beatles. ¿Cómo poder decir todo lo que provocó en mí esa primera vez que los escuché? Si según Jacques Derrida se necesita de una segunda vez para que algo se nos quede en la memoria, cuando se repita por tercera vez y lo reconozcamos como tal la siguiente vez. Como ya dije, por atención a la visita de la estrella de las telenovelas, todo el mundo en la fiesta escuchó en silencio la primera rola del lado A del álbum Please Please Me, que era I Saw Her Standing There, la vi allá. Luego de oírla, todo el mundo se dedicó a otra cosa en la fiesta. Pero como también he dicho, yo, junto con mi primo y cuate Luis, sentí que nunca había escuchado algo parecido y nos lo dijimos de inmediato él y yo con la mirada. Graciela Doring gozó con ese efecto de sus discos en nosotros. La música me invadía y me hacía sentir feliz, muy feliz. Los dos sonreíamos, ella sonreía como Budas iluminados. Y luego nos sonrojamos los tres de estar allí con la estrella. Era el asombro mágico de lo desconocido, de un nuevo placer metafísico y sin embargo sensual, muy sensual, un placer cargado de futuro, un placer del otro mundo. La noble belleza de Graciela Doring y la música de los Beatles, una fuerza real y simbólica que me tiene aquí platicando esto después de 6 décadas de ese acontecimiento, es decir, después de prácticamente toda mi vida. ¿Y qué onda con la presencia física de la mujer Graciela Doring esa noche? Ya dije que entonces tenía yo apenas 11 años y si no me falla de verdad la memoria, todavía tenía latente el impulso sexual. Pero había niñas que me gustaban y me emocionaba ver gente sin ropa y ver las piernas y los pechos de las mujeres. Después de todo, yo era casi un niño ingenuo todavía. Tardaría más de un año en comenzar a tener poluciones nocturnas y poco después a masturbarme. Pero nunca me masturbé recordándola a ella, a Graciela Doring.
Lo que su juvenil belleza provocó entonces en mí se puede considerar como amor espiritual, por más perverso que suene, algo que estuvo más cerca de la serenidad luminosa de la alquimia y de Nicolás Flamel que del fuego ardiente del erotismo y del divino Marqués de Sade. Fue algo perverso para lo normalmente perverso. Downing era muy hermosa y no se preocupaba mucho por no mostrar las piernas bajo la falda del vestido, pero verla y tenerla tan cerca me hacía sonrojar y me daba miedo que se fuera a enojar por el modo en que yo pudiera verla raro. Por eso, esa noche me distraje de esas ideas concentrándome en la música de los Beatles, pero aún recuerdo el aroma de su perfume. De modo que esa primera vez que escuché a los Beatles, sentí que todo lo de esa música de guitarras eléctricas y batería me hablaba en forma directa a mí y me pedía que fuera poeta, un poeta cantor, como pensé que lo eran ellos cuatro, juglares del rock. De pronto sentí confirmada a 33 revoluciones por minuto mi vocación de bardo. Fue un momento clave para toda mi existencia. Ahora bien que lo sé, mi existencia con los Beatles, porque esa noche del sábado 21 de diciembre de 1963, la hermosa e ingeniosa actriz Graciela Downing nos explicó a sus dos neófitos que los Beatles eran cuatro muchachos de la clase trabajadora del puerto obrero de Liverpool, que se habían puesto a hacer arte pop de acuerdo con sus circunstancias de época y de clase. Con la práctica del rock and roll de origen norteamericano, ellos cuatro se estaban liberando del destino monótono y gris de tener que ser otros mediocres trabajadores del puerto inglés, uniformados con bombín y chaleco negro. Porque los seres que de verdad cambian el mundo no son meros rebeldes sin causa y con copete, motocicleta y chamarra de cuero negro con calavera en la espalda, nos dijo ella, la joven actriz mexicana que venía de allá del swing en Londres, donde todo se volvía joven para los jóvenes. Y estos cuatro muchachos del pelo en fleco que ven en la portada de los discos, siguió diciendo Graciela Doring, son otra cosa como rebelión, son algo nuevo, muy nuevo, algo más fresco y optimista que el existencialismo y la poesía beat. Son un cambio con sonrisa y canciones de amor, algo más nuevo y rebelde que Elvis Presley, que ya para entonces había regresado a la música, pero sin copete y sin patillas, después de su rato de andar de soldadito de plomo, castrado al servicio del imperio yanqui, nos siguió diciendo ella. Desde esa noche sentí la necesidad de emular a los Beatles de algún modo, de capacitarme y crecer para ser un artista como ellos cuatro, para librarme de la vida aburrida del trabajador aburrido a que está condenado todo el mundo. Esa noche de diciembre del 63, yo deseé con todas mis fuerzas poder llegar a ser diferente a la gente del montón que me rodeaba. En ese entonces, yo tenía solamente 11 años de vida, ya lo he dicho, y únicamente tenía claro que no tenía nada claro, pero quería ser escritor. Y ellos cuatro, como Graciela Doring, ya eran estrellas del espectáculo, apenas en sus tempranos 20 años. Aunque no fueran exactamente escritores de libros como lo quería ser yo, ellos ya estaban haciendo lo que querían hacer como artistas. Pensé
que de allí en adelante todo sería para mí tratar de ser como los Beatles, pero en forma de aventuras, como de novela de Julio Verne, Emilio Salgari y Karl May, mis héroes literarios de ese momento. Para ello, había que averiguar entonces cómo eran ellos cuatro, tal como había hecho con los tres novelistas que más admiraba y que ya menté. Algo de lo que me empezó a hablar esa radiante persona que fue la actriz Graciela Doring, mi iniciadora en esta trayectoria de 60 años en el submarino amarillo, donde se canta Yo soy la morsa que es Paul. Según tengo entendido, también fue ella la estrella de cine y TV Graciela Doring, quien hizo llegar por vez primera la música de los Beatles a los oídos del escritor y melómano compulsivo Juan Vicente Melo y sus cuates de lo que hoy llamamos la generación de la ruptura del muro de nopal, del mugrísimo manchaparedes priista de siempre, mugralismo, con firma de los tres grandes merolicos izquierdoides, cuyos nombres aquí no diré. Esto, aunque Juan José Gurrola presumía que él era quien había traído el primer disco de los Beatles que oyeron los del grupo de los Tres Juanes. Cuando esa noche de posadas llegamos a Love Me Do, la canción de los Beatles que Doring más apreciaba, según nos afirmó, me propuse aprender a tocar la guitarra y la armónica para hacer música como la de ellos, al mismo tiempo que trataba de imaginar lo que decía esa pegajosa letra en lengua inglesa que yo no entendía del todo, letra que Doring nos tradujo en forma exacta al ir escuchándola. Eran versos sencillos, canciones de amor lírico e ingenuo en apariencia, y me daba cuenta de que yo en ese momento de mi vida no sabía bien a bien qué cosa era ese amor romántico del que hablaban los Beatles, y que yo veía que cambiaba de modo ridículo por completo la vida de quienes lo experimentaban, tal como le pasaba en ese momento a mi amigo de escuela, Guillermo de Lara, de 13 años, que ya solo pensaba en volver a besar a su novia Susana, la cajera del súper de 19 años, que lo había engatusado para eso de besarse y ser como novios. Yo era un niño bien rete ingenuo, como ya dije, cuando pensaba que lo mejor para mí sería no enamorarme de nadie y quedarme viviendo en la soledad, como pasé solo la infancia leyendo libros, oyendo música y comenzando a descubrir la pintura y el cine desde la presencia en casa de la televisión. Twist and Shout nos puso a bailar y cantar los coros junto con ellos cuatro. Era imposible no hacerlo y ayudaba para eso el bullicio propio de la fiesta de posadas que nos envolvía. Situación festiva, influida además por la inspiración del whisky White Horse y el ponche con piquete. Luego vino el campanazo del álbum titulado With the Beatles. Escuchamos también de corridito los dos lados, con sus 14 canciones en total. Asombro absoluto y definitivo de mi parte. Creció la emoción ante lo nuevo y lo fresco de estas canciones. La novedad esencial de los Beatles era transmitir este deseo de prestar atención al disco entero como disco y no como fondo musical. También esa fue la primera vez que la portada de un disco no era una imagen insulsa y redundante para mis ojos, porque la portada de ese segundo álbum de los Beatles es toda una obra de arte del diseño pop de imágenes bidimensionales en blanco y negro. Son las fotos frontales
de las caras de los cuatro Beatles, mitad en luz y mitad en sombra o claroscuro. Tres de ellos arriba, John, Paul, George, y uno abajo, Ringo. Los cuatro se veían desde entonces con el estilo propio de los Beatles que hoy recordamos, el gran cambio pop de los años 60. En esas cuatro caras de greñudos con fleco en la frente se encontraba el nuevo sentido de la época, lo pop en su aletheia, como diría Martin Heidegger, si fuera filósofo rockero. Ahora sé que las cuatro fotos son obra de Robert Freeman y que se las inspiraron las fotos que Astrid Kirchherr, la amiga alemana de los Beatles, les había tomado en Hamburgo. Con Roll Over Beethoven, comencé a sospechar que ese embrujo que emitía el tocadiscos era la creación eléctrica de un grupo de personas en plan de transmitir el sentido juvenil del momento en toda su intensidad. El pliegue cultural, donde la posguerra de los años 40 y 50 se convertía durante los 60 y el inicio de los 70 en el creciente bienestar consumista urbanizante que aún avanza a paso acelerado por efecto de la globalización del mercado occidental tardocapitalista y neoliberal dominado por el dólar y contrarrestado por nada. De tal manera, hasta cierto punto improvisada, pero efectivamente festiva y carnavalesca, es como fui iniciado por Graciela Doring en la magia misteriosa de la música y el espíritu de los Beatles, viéndolos en las fotos de las portadas de esos sus dos primeros discos de larga duración y escuchándolos a todo volumen en en esas 28 canciones, sus peinados con fleco en la frente, le decían adiós para siempre a los barrocos y engominados copetes puestos de moda por Elvis la Pelvis y por James Dean. Eso es lo que de esta forma recuerdo como la primera vez que escuché la música de los Beatles, la experiencia de cómo encontré a los Beatles y cómo los Beatles me encontraron a mí, una vivencia que con el tiempo he aprendido a calificar de mística, porque fue toda una experiencia interior de lo sagrado sin religión y sin Dios, algo humano, demasiado humano, para explicarlo con palabras de Friedrich Nietzsche. Ahora, más de 60 años después de esa noche de posadas en la Ciudad de México, sé bien que la presencia de los Beatles en la historia señala todo un cambio de época. El paso desde el antiguo ambiente analógico del libro, de tinta y papel, hasta el nuevo ambiente virtual de los medios electrónicos de comunicación audiovisual colectiva y personal. El salto que va de la biblioteca analógica a la noósfera digital. El paso de la idea de revolución como guerra a la praxis del cambio como transformación de la vida. Porque la obra de los Beatles, de muchas formas, ha modificado la conducta de la gente en prácticamente todo el planeta, de acuerdo con los deseos de la época. Los Beatles han modificado incluso la vida de la gente que no ha tenido noticia de su existencia e historia. Para mí en concreto, desde ese primer contacto con su música, los Beatles fueron y han sido un camino real y concreto para poder llegar a la poesía, lo que ha significado saber emanciparme del orden establecido nada más por la fuerza de la costumbre de no querer cambiar. Y también ha significado querer saber cómo hacerme ser
tan contracultural y libertario como lo he podido ser hasta ahora, cuando tengo más de 70 años de vida y nunca me he aburrido, cuando tengo una bien ganada fama de libertino y perverso que me enorgullece como poeta de la contracultura. La siguiente vez que escuché a los Beatles fue a través de la radio, ahora en 1964, después de la primera gira de la banda por los Estados Unidos de América, con la recepción tumultuosa en Nueva York y las presentaciones ante millones de gringos en el show de Ed Sullivan. Ahora, allí estaban sonando totalmente novedosos en la estación Radio Capital de amplitud modulada, donde comenzaron a transmitir con constancia el primer sencillo de la invasión británica, un disco de 45 revoluciones por minuto, con She Love You por un lado y I Want to Hold Your Hand por el otro. Ninguna de estas dos canciones estaba en los álbumes que escuchamos con Graciela Doring, pero en ese momento no me di cuenta de ello. Creo que fue la primera de esas dos piezas la que escuché esa segunda vez de mi vida con los Beatles. Luego ya estaban sonando las dos a cada rato por la radio e iban ingresando las de los dos álbumes en las transmisiones y yo me la pasaba esperando volver a escucharlas una y otra vez cuando ya tenía como favorita She Loves You y I Saw Her Standing There. Se confirmaba en los hechos la profecía de Graciela Doring. Los Beatles eran tan originales y frescos como músicos populares que por un largo rato que aún no termina, han hecho mucho ruido en el mundo de la cultura y los espectáculos. Un gesto raro dentro de la civilización propia del modo de producción capitalista. Tal éxito de masas con duración de más de medio siglo. Y la profecía de Doring la consolidaban las noticias que entonces leía yo sobre ellos en la revista Life y pronto después en los diarios que recibía mi padre en casa sobre la llegada del cuarteto a los Estados Unidos y el inicio de la invasión británica. Los Beatles en 1964 eran noticia mundial a cada rato, más que nada por las reacciones histéricas de su público ante estos cuatro melenudos, chistosos, ingeniosos y buenos como ellos solos para hacer ruido con las guitarras eléctricas y las voces. Se discutía si eran afeminados y si en realidad usaban pelucas. Y más que nada en ese momento histórico, los Beatles eran discos, discos negros de vinilo de 45 y 33 revoluciones por minuto. Discos que empezaron a oírse por todas partes. Cuando cumplí 12 años, en septiembre de ese 1964, me regalé un EP Extended Play de 45 revoluciones por minuto de los Beatles. Fue el primer disco que compré en mi vida, con las cuatro rolas que más tocaban en Radio Capital. She Loves You, I Want to Hold Your Hand, I Saw Her Standing There y Twist and Shout. De allí en adelante viví como adolescente todas las contradicciones y goces del fenómeno sociocultural de los Beatles, como gran negocio y como mensaje positivo de la contracultura popular globalizada. Desde la gran Ciudad de México los acompañé en su peregrinar de la caverna en Liverpool hasta el Candlestick Park de San Francisco, California, y luego los acompañé en lo real y lo imaginario durante el paso del cuarteto a las grabaciones como medio de comunicación con su público, hasta llegar al concierto en la azotea de las oficinas de su negocio multimillonario
y el día que los cuatro legalmente desintegraron con su firma la agrupación en abril de 1970, cuando ya llegaba a la mayoría de edad yo y había pasado como joven poeta adolescente por las lámparas de fuego del 68, de la revuelta estudiantil, aquí mismo en la Ciudad de México, con Zócalo y Tlatelolco y todo eso. De tal manera que por mi serio interés en la obra e imagen de los Beatles, creo que pude comprender desde entonces que la separación de la banda sería necesariamente definitiva, porque era lo mejor para todos, absolutamente para todos y todas. Ellos cuatro, como seres humanos reales, ya habían hecho bajo ese nombre original todo lo que tenían que hacer como los divinos The Beatles para siempre. A mejor prueba de que todo eso tenía sentido como una obra de arte completa, me la daría el tiempo con la manera en que los cuatro maduraron sus carreras de solistas hasta llegar al martirio callejero de John Lennon y la muerte por cáncer de George Harrison, sin tener que ver que tuvieran que llegar a las ridículas reuniones de reencuentro de ancianos artríticos con su público momia y zombie, donde los músicos bien rucos andan mendigando su jubilación y pensión al refritear migajas de sus viejos triunfos de hace medio siglo o más, haciendo dúos chistosos con Lady Gaga o con Taylor Swift, o de plano con Natalia Lafourcade o Maná o Laila Downs. Total, desde que oficialmente se separaron en 1970 hasta acá, donde ahora hablo en 2025, los Beatles han sido y son para mí y buena parte del mundo una cosa significativa de la memoria. Son un recuerdo altamente memorable, algo que ha demostrado con creces el éxito actual de la canción Now and Then, merecedora de un Grammy que nos los recuerda a los cuatro como lo que fueron en tanto Beatles reales y mitológicos, cuando Lennon y Harrison llevan muchos años de muertos. Toda una conmoción para los recuerdos nos causa el relato del videoclip oficial de esta rola, con las imágenes de su infancia, imágenes de los Beatles años antes del triunfo rotundo como artistas populares que ahora les da un lugar significativo en la historia que podemos seguir llamando universal. Nuestra historia, la gran historia de la civilización occidental euroamericana. Mi iniciadora, la ninfa sagrada Graciela Doring, mi Diótima, mi Aspasia y mi bruja filosófica Hipatía, Graciela Doring, me entregó esa noche de 1963 no solo la música, sino la llave para una vida de poeta subterráneo. Aquel encuentro fue mi génesis, la confirmación de mi vocación a través de un simple disco de vinilo, un objeto banal elevado por el deseo a la categoría de lo sagrado. Pero la intensidad mística que me liberó del destino mediocre debe ser contrastada con la fría verdad que hoy miro. La beatlemanía no fue solo un grito de libertad, sino la primera gran maquinaria de arte pop convertida en mecánica eterna, en mercancía mecánica eterna. Acepto mi trayectoria forjada en la fragua de sus canciones, pero no sin lanzar esta última y necesaria crítica.
Al final, el cuarteto que nos prometió la noósfera digital y el cambio vital ha quedado petrificado. Se han congelado como el monumento más rentable y más inofensivo de la civilización tardocapitalista, convertidos en la lágrima fácil de una nostalgia global que se niega a morir. Son el archivo perfecto, la obra maestra de la reproducción técnica que devino en religión sin Dios y sin yo. Y desde aquí, yo, Salvador Mendiola, su devoto más antiguo por estos rumbos, estoy en la pantalla para dar testimonio de la gloria y de la trampa de los Beatles. Seguiremos la próxima semana con esta acción de los Beatles y yo. Salgo a pantalla y les digo gracias por su atención. Nos vemos pronto.